Primero de Crónicas 23-25. Primero de Crónicas 23. Siendo David ya anciano y lleno de días, proclamó rey de Israel a su hijo Salomón. Reunió a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a los levitas. Hicieron el censo de los levitas de 30 años para arriba y su número total era de 38.000 varones. De estos, 24.000 estaban encargados de dirigir las actividades del templo del Señor. 6.000 eran escribas y jueces. 4.000 eran porteros y 4.000 encargados de la alabanza al Señor con los instrumentos destinados para ese fin. David los distribuyó por turnos, según los 3 hijos de Leví, Gersón, Kehat y Merarí. De los de Gersón, Ladán y Semeí. Hijos de Ladán, el primero Yehiel, Zetam y Joel, 3 en total. Hijos de Semeí, Selomit, Jaziel y Aram, 3. Estos son los jefes de los clanes de Ladán. Hijos de Semeí, Yahat, Zizá, Yeús y Bería. Estos eran los 4 hijos de Semeí. Yahat era el mayor, Zizá el segundo. Yeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo que en el censo fueron considerados como una sola familia. Hijos de Kehat, Amram, Yishar, Hebrón y Uziel, 4. Hijos de Amram, Aarón y Moisés. Aarón junto con sus hijos fueron separados para consagrarse por siempre a las cosas sacratísimas, a quemar incienso ante el Señor para servirle y para bendecir su nombre por siempre. Los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados como de la tribu de Leví. Hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Hijos de Gersón, Sebuel, que fue el jefe. Hijos de Eliezer, Rehabías, que fue el jefe. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rehabías fueron numerosos. Hijos de Yishar, Selomot, que fue el jefe. Hijos de Hebrón, Yerías el primero, Amarías el segundo, Yahaziel el tercero y Yecamam el cuarto. Hijos de Uziel, Mica el primero y Yisías el segundo. Hijos de Merarí, Mahli y Musí. Hijos de Mahli, Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, solo tuvo hijas con las que se desposaron los hijos de Quis, sus hermanos. Hijos de Musí, Mahli, Eder y Yeremot, 3. Estos son los hijos de Leví según sus familias, los cabezas de familia según el censo, contados nominalmente uno por uno. Estaban encargados de las actividades del templo del Señor desde la edad de 20 años en adelante, pues David había dicho: el Señor Dios de Israel ha dado sosiego a su pueblo y mora en Jerusalén para siempre. Los levitas ya no tendrán que transportar el tabernáculo con todos los objetos para el culto. Conforme a estas últimas disposiciones de David, los hijos de Leví entraban en el censo desde los 20 años para arriba, estaban a disposición de los hijos de Aarón en el servicio del templo del Señor y se ocupaban de los atrios y de las cámaras, de la pureza ritual de todas las cosas sagradas y de las obras del servicio del templo de Dios. Asimismo se ocupaban de los panes de la ofrenda, de la flor de harina para la oblación, de las tortas sin levadura, fritas o cocidas y de toda clase de medidas de capacidad y longitud. Tenían que presentarse cada mañana y cada tarde para dar gracias y alabar al Señor, así como en las ofrendas de los holocaustos al Señor los sábados, novilunios y demás solemnidades, según el número señalado y según la norma prescrita, siempre delante del Señor. En el servicio del templo de Dios tenían a su cargo el cuidado de la tienda del encuentro, el del santuario y el de los hijos de Aarón, sus hermanos. Primero de Crónicas 24. Estos son los turnos de los hijos de Aarón. Hijos de Aarón, Nadab, Abijú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abijú murieron antes que su padre, sin tener hijos, por lo que solo Eleazar e Itamar ejercieron las funciones sacerdotales. David, de acuerdo con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y de acuerdo con Ahimelech, de los hijos de Itamar, los distribuyó en grupos según los turnos y la función de cada uno. Entre los hijos de Eleazar había más varones que entre los hijos de Itamar, por lo que se dividió a los hijos de Eleazar en 16 jefes de familias y a los hijos de Itamar en 8 jefes de familias. Los dividieron en grupos por suertes a unos y otros, porque había jefes del santuario y jefes de Dios, tanto entre los hijos de Eleazar como entre los hijos de Itamar. El escriba Semaías, hijo de Natanael y levita, los inscribió en presencia del rey y de los jefes, y en presencia del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las familias sacerdotales y levíticas. Se sacaba a suertes, una vez para Itamar y 2 veces para Eleazar. La primera suerte recayó sobre Jehoyarib, la segunda sobre Yedaías, la tercera sobre Harim, la cuarta sobre Seorim, la quinta sobre Malquías, la sexta sobre Millamín, la séptima sobre Cos, la octava sobre Abías, la novena sobre Josué, la 10ª sobre Secanías, la 11ª sobre Eliasieb, la 12ª sobre Yaquim, la 13ª sobre Jupá,
la decimocuarta sobre Yesebab, la decimoquinta sobre Bilgá, la decimosexta sobre Imer, la decimoséptima sobre Jezil, la decimoctava sobre Pisés, la decimonovena sobre Petajías, la vigésima sobre Ezequiel, la vigésimoprimera sobre Yaquín, la vigésimosegunda sobre Gamul, la vigésimotercera sobre Delaías y la vigésimocuarta sobre Maacías. Estos fueron los turnos del servicio que habían de prestar. Por turnos entraban en el templo del Señor conforme a la norma que el Señor Dios de Israel había prescrito por medio de Aarón su padre. Relación de los otros hijos de Leví. De los hijos de Amram, Sebuel. De los hijos de Sebuel, Yechdías. De Rehabías. De sus hijos, Yisías era el jefe. De los Yisharitas, Selomot. De los hijos de Selomot, Yahat. De los hebronitas, Yerías el primero, Amarías el segundo, Yahaziel el tercero, Yecamam el cuarto. Hijo de Uziel, Micá. De los hijos de Micá, Samir. Hermano de Micá era Yisías. De los hijos de Yisías, Zacarías. Hijos de Merarí, Mahli y Musí. Hijos de Yaacías, su hijo. Hijos de Merarí por la línea de Yaacías, su hijo, Soham, Zacur e Ibrí. De Mahli, Eleazar, que no tuvo hijos. De Quis, los hijos de Quis. Yerahmeel. Hijos de Musí, Mahli, Eder y Yerimot. Estos fueron los hijos de los levitas según sus familias. También estos entraron en suerte de la misma manera que sus hermanos, los hijos de Aarón, en presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los cabezas de familias sacerdotales y de los levitas. Las familias del primogénito fueron tratadas igual que las del más pequeño. Primero de Crónicas 25. David y los jefes del culto separaron para el servicio litúrgico a los hijos de Asaf, a los de Gemán y a los de Yedutún que profetizaban cantando con cítaras, arpas y címbalos. Esta es la lista de personas que se encargaban de este servicio cultural. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Asarelá, hijos de Asaf. Bajo la dirección de Asaf, ejercían las funciones proféticas a las órdenes del rey. De Yedutún, los hijos de Yedutún, Godolías, Serí, Isaías, Jasabías, Matatías y Semeí, 6 a las órdenes de su padre Yedutún, que ejercía la función profética al son de la cítara para dar gracias y alabar al Señor. De Gemán, los hijos de Gemán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananías, Hananí, Eliatá, Gidaltí, Romamtiezer, Yosbecasá, Malotí, Jotir, Mahaziot. Todos estos eran hijos de Gemán, vidente del rey, que comunicaba las palabras de Dios para ensalzar su poder. Dios había dado a Gemán 14 hijos y 3 hijas. Todos ellos estaban a las órdenes de su padre en el canto del templo del Señor y se acompañaban con címbalos, arpas y cítaras al servicio del templo de Dios. A las órdenes directas del rey estaban Asaf, Yedutún y Gemán. Su número, junto con sus hermanos, los expertos en el canto del Señor y los maestros, era de 288. El turno del servicio fue establecido por suertes, tanto para el pequeño como para el grande, para el maestro como para el discípulo. La primera suerte recayó sobre José el de Asaf, la segunda sobre Godolías, que con sus hermanos e hijos eran 12, la tercera sobre Zacur, que con sus hijos y hermanos eran 12, la cuarta sobre Yisri, que con sus hijos y hermanos eran 12, la quinta sobre Netanías, que con sus hijos y hermanos eran 12, la sexta sobre Buquías, que con sus hijos y hermanos eran 12, la séptima sobre Asarelá, que con sus hijos y hermanos eran 12, la octava sobre Isaías, que con sus hijos y hermanos eran 12, la novena sobre Matanías, que con sus hijos y hermanos eran 12, la décima sobre Semeí, que con sus hijos y hermanos eran 12, la undécima sobre Azarel, que con sus hijos y hermanos eran 12, la duodécima sobre Jasabías, que con sus hijos y hermanos eran 12, la decimotercera sobre Sebuel, que con sus hijos y hermanos eran 12, la decimocuarta sobre Matatías, que con sus hijos y hermanos eran 12, la decimoquinta sobre Yeremot, que con sus hijos y hermanos eran 12, la decimosexta sobre Hananías, que con sus hijos y hermanos eran 12, la decimoséptima sobre Yosbecasá, que con sus hijos y hermanos eran 12, la decimoctava sobre Hananí, que con sus hijos y hermanos eran 12, la decimonovena sobre Malotí, que con sus hijos y hermanos eran 12, la vigésima sobre Eliatá, que con sus hijos y hermanos eran 12, la vigésimoprimera sobre Jotir, que con sus hijos y hermanos eran 12,
La 22ª sobre Gidaltí, que con sus hijos y hermanos eran 12. La 23ª sobre Mahaziot, que con sus hijos y hermanos eran 12. La 24ª sobre Romamti-Ezer, que con sus hijos y hermanos eran 12. Proverbios 2. Hijo mío, si acoges mis palabras y guardas mis preceptos, prestando oídos a la sabiduría, inclinando tu corazón a la prudencia, si invocas el discernimiento y apelas a la prudencia, si la procuras como a la plata y la buscas como a los tesoros, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, de su boca el saber y la discreción. Él reserva destreza a los rectos, es escudo para quienes andan con integridad, protege las sendas del derecho y guarda el camino de sus fieles. Entonces comprenderás justicia, derecho y rectitud, todo buen sendero. Porque la sabiduría vendrá a tu corazón y el saber deleitará tu alma. La sagacidad te guardará, la prudencia te protegerá. Te librará del mal camino de los hombres que propalan falsedades, que dejan las sendas rectas para andar por caminos tenebrosos, que se gozan obrando el mal y se alegran con perversas falsedades, cuyas sendas son retorcidas y aberrantes sus senderos. Te librará de la mujer ajena, de la extranjera que seduce con palabras suaves, que dejó al esposo de la juventud y olvidó la alianza de su Dios. Su casa se ha inclinado hacia la muerte, y sus senderos hacia el mundo de los muertos. Cuantos entran allí no retornan ni alcanzan las sendas de la vida. Por eso anda por el camino de los buenos y guarda las sendas de los justos, pues los rectos habitarán la tierra y los íntegros en ella permanecerán, pero los malvados serán extirpados de la tierra y los traidores arrancados de ella. Hechos de los Apóstoles 7, 30, 50. Después de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Moisés al verlo se admiró de la visión y cuando se acercaba para mirar se oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés asustado no se atrevía a mirar. Entonces le dijo el Señor: quítate las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Me he fijado en la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado su lamento y he bajado a liberarlo, y ahora ven que voy a enviarte a Egipto. A este Moisés, a quien rechazaron diciéndole ¿quién te ha nombrado jefe y juez?, Dios lo envió como jefe y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es Moisés, el que les dijo a los hijos de Israel: Dios os suscitará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Él es el que estuvo en la asamblea del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para entregárnosla, a quien no quisieron obedecer nuestros padres, sino que le rechazaron y en sus corazones se volvieron hacia Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha ocurrido. Aquellos mismos días hicieron un becerro, sacrificaron una víctima al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Dios se apartó de ellos y los abandonó a dar culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto durante 40 años, casa de Israel? Entonces transportasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, las imágenes que forjasteis para adorarlas, pero yo os desterré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio tal y como el que hablaba con Moisés le había ordenado que lo hiciera según el modelo que había visto. Y después de que fuera traspasado a nuestros padres, lo condujeron bajo Josué en la ocupación de la tierra de los gentiles, a los que Dios expulsó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió encontrar una morada para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos de hombre, como dice el profeta: mi trono es el cielo, y la tierra el escabel de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis a mí?, dice el Señor, ¿o cuál será el sitio de mi descanso? ¿No ha hecho mi mano todas estas cosas?